Quiero comenzar el sermón de esta mañana antes contando, el año pasado, el 2021, fue Lupin, una serie en la televisión más asistido en todos los lugares. Trata sobre un joven adolescente llamado Hassan, hijo de un inmigrante de Senegal que viaja para Francia, buscando una vida mejor, también buscando un futuro mejor para su hijo. No mucho después no mucho tiempo, comienza a tener un problema. Infelizmente, él es acusado de robo de un collar de diamante de mucho valor. Y ese collar era de su patrón, de un empresario Hubert, empresario rico. Entonces comienzan a investigar si realmente él era quien robó esta joya, ¿no? Finalmente él ha sido detenido, le llevaron a la cárcel y en la cárcel, pensando, él decide quitarse la vida. Y su hijo Hassan ahora queda un joven huérfano, país extranjero, tal vez lejos de otros familiares, como son los primos, los tíos. Entonces este muchacho se queda solo y después de 21 años, dice, él decide vengarse, más vaciado en una historia. Era la historia de ese serie, Arsène Lupin. Era un libro que él había leído. En ese libro hablaba de la historia de un bandido, ¿no?, que hacía robos y conseguía escapar y siempre se salía con lo suyo. Entonces, Bazán ahora, inspirado en este libro, comienza a hacer su venganza. Y al comienzo las cosas le salen bien. Parece que todo estaba yendo bien gracias a buenos contactos, tecnología de punta, trampas sutiles. Casi siempre se sale con la suya. Incluso si se equivoca, tiene maneras para salir de complicadas situaciones. Pero ninguna de esas estrategias es totalmente de él. Apenas aprendido de aquel libro que él ha leído. El asunto es, Lupin es la historia de un joven cuya vida es impactada por la lectura de un libro. ¿Cuánto poder puede tener un libro? Cuando yo leí esa historia me quedé pensando, cuando los estudiantes de teología van a la universidad, los primeros años llegan con un fe puro, inocente, no tanto tal vez con conocimientos, ¿no?, de la ciencia. Entonces vienen reverentes, ¿no? Mas conforme va pasando el tiempo, porque los profesores allí no solamente nos hace leer pues la Biblia, ¿no?, los libros de autores adventistas, sino nos van a hacer leer también otros libros de otros evangelistas o filósofos, ¿no? Tantos conceptos hay. Y así que tanto leer estos libros, parece que muchas veces los jóvenes parece perdiendo ese fe fuerte, fervoroso que tenían. Y si por acaso hay jóvenes que tal vez no tienen un base, ¿no?, desde pequeño, un raíz bien fundamentado en la Biblia, fácilmente pueden desviarse inclusive. Podemos ver cuánto poder tiene leer un libro. Probablemente tal vez han visto algunas personas inspirado a un libro, hasta inclusive han emprendido empresas, han conseguido algunas cosas, hasta tal vez cambiaron su vida. Saben, mis queridos hermanos, principalmente los jóvenes, y todos somos jóvenes, yo quiero presentarles el libro más tal vez leído, el libro que trascendió todos los tiempos. Este libro,
Yo quiero en este momento invitarles para que podamos abrir en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, el texto que siempre mencionamos cuando enseñamos la Biblia. El primer tema que hablamos sobre ese texto, capítulo 3, verso 16, 17, o también Hebreos 1:1, 2 Pedro 1:21, son libros que hablan de la Biblia. Vamos a ir donde estamos, inclinar nuestra cabeza y orar para poder leer y meditar en la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, más una vez por este santo sábado. Gracias por esa oportunidad de abrir tu palabra, escuchar tu voz a través de este libro. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine en esta mañana. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. El texto dice 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Yo quiero en esta mañana, mis queridos hermanos, responder dos preguntas en relación a este libro. La primera, ¿qué evidencias tenemos para creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? ¿Qué evidencias tenemos? Segunda, como jóvenes o como adultos, ¿qué beneficios podemos obtener al leer y estudiar este libro? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Por lo menos vamos a, en esta mañana, presentar 4 evidencias para creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Primera evidencia, tenemos unidad. En este libro encontramos unidad. Sabemos que este libro, vamos repasando lo que tal vez estos días estamos estudiando. Hay personas que probablemente estamos estudiando la Biblia. Este libro ha sido escrito por 40 autores. 40 autores, algunos autores escribieron más de un libro, porque la Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento 39, el Nuevo Testamento 27. ¿Saben? Cada autor escribe en tiempo totalmente diferente, porque se escribió la Biblia a lo largo de 1500 años o 1600 años aproximadamente. Es un tiempo bastante extenso. Cada autor que escribe este libro sagrado viene de un contexto, de un ambiente diferente, tiene origen diferente. Podemos ver, por ejemplo, Moisés era un líder político y juez, educado en las mejores universidades de Egipto. David fue un rey, poeta, músico, pastor de ovejas y también era guerrero. Tenemos Amós, fue un pastor de animales. Josué, general militar. Nehemías era un copero para un rey pagano. Daniel era primer ministro, un hombre sabio también, poderoso. Tenemos Salomón, que escribió la Biblia, fue un rey. Salomón era un filósofo, un hombre sabio también. Y tenemos Lucas, médico, historiador. Y tenemos a Pedro. Pedro era pescador. Pablo era un rabino. Podemos ver, cada escritor de la Biblia tiene un origen diferente. Tal vez cada uno de nosotros podemos identificarnos con alguno de ellos. No solamente vienen de origen diferente, sino también se escribe en ambientes diferentes. La Biblia se escribe en ambientes, lugares diferentes. Contextos distintos. Moisés escribió estando en el desierto. Jeremías escribe en la cárcel.
Daniel escribe en un palacio. Lucas escribe mientras viajaba. Juan escribe cuando estaba en la prisión, en la cárcel también, en Isla de Patmos. La pregunta es, yo les pregunto, si este libro no fuera palabra inspirado por Dios, ¿cómo puede tener unidad, escrito por 40 hombres diferentes, en tiempos totalmente diferentes, inclusive en 3 lenguas? ¿Cómo sería posible tener esa unidad? Existe una unidad que parece este libro fuera escrito por un solo hombre. ¿Cuál sería la respuesta? Pues porque es de origen divino. Es la revelación de Dios, como dice el texto que hemos leído. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que la Biblia tiene un tema. El tema central de este libro es la salvación. La salvación. Encontramos en este libro a un héroe, Jesucristo, el Salvador. Encontramos también, curiosamente, un villano, un malo, que es el diablo, que quiere llevar a las personas a la perdición. El tema de este libro, el propósito de este libro, es la gloria de Dios, el amor de Dios. Encontramos en este libro el amor de Dios. Este libro es la palabra inspirada por Dios. Es una de las evidencias, la unidad. A pesar que ha sido escrito en tiempos diferentes, varios autores, mas la unidad parece que como si fuera escrito por un solo hombre. La segunda evidencia, su milagrosa supervivencia. Este libro ha sido el libro más odiado. Si nunca han escuchado, este libro ha sido, yo quedé pensando como la droga. ¿No ven que la droga no es permitido usar, ¿no? En público nadie usa. Ahí los policías están correteando, ¿no? En las favelas, en lugares donde venden o donde consumen la droga, ¿no? Solo estoy haciendo una comparación. Imagínense, este libro llegó a ser odiado, perseguido de esa manera. Era prohibido un tiempo leer este libro. Nadie podía traficar este libro. Pocas personas tenían acceso. Mas eso no quiere decir que tal vez hubo tiempo en que nadie leía. Siempre hubo un grupo de personas, siempre hubo personas leyendo, no importa, escondido, teniendo la palabra de Dios en su vida. Saben, este libro ha sido odiado, atacado por emperadores, filósofos, científicos y hasta por los mismos creyentes. Por los mismos creyentes, por la iglesia misma. En la edad oscura, la edad media, la iglesia no permitía que este libro sea leído por la congregación, por los miembros de la iglesia. Solo tenían acceso tal vez los líderes. Un ejemplo de un filósofo francés conocido, Voltaire, quien murió en el año 1778. Él dijo así, antes de morir él dijo, antes que pasen 100 años, este libro y el cristianismo va a desaparecer. ¿Qué creen que aconteció? Apenas pasó 50 años después de su muerte, se crea Sociedad Bíblica de Ginebra y comenzó a imprimirse Biblias por montones. A partir de ese momento, la Biblia comenzó a expandirse, todos los lugares, las personas. Y yo les puedo preguntar en esta mañana, y justo me viene a la mente, ayer en la tarde tuvimos clase bíblica en su casa, el hermano Reinaldo. El hermano sacó un montón de Biblias. Y realmente cada persona, cada familia tiene más de una Biblia, tal vez 3, 4, 5 Biblias. Puedo recordarme que en mi casa tengo
Tendré unos 10 Biblias, en portugués, en español. Si es la palabra inspirada por Dios, ¿cómo sería posible que este libro desaparezca? Es la palabra de Dios, permanece y permanecerá. Y Él va a continuar. Inclusive el texto del profeta Isaías dice, las hierbas se secan, las flores se marchitan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca acabará, nunca dejará de ser, continuará. La tercera evidencia, su exactitud histórica. Se cuenta que el arqueólogo e historiador inglés William Michel era ateo, hijo de un ateo, y como todo ateo, como toda persona que no cree en este libro quiere ir en la contra, ¿no? Él decide mostrar, tal vez, comprobar que este libro no es libro real, no es palabra de Dios. E intentó explicar, ¿no?, su argumento. Para ello él tenía que hacer una investigación serio, científico. Entonces comienza a viajar por las tierras donde fue escrito la Biblia y también vaciándose en los libros del escritor Lucas. Lucas escribe el Evangelio San Lucas y también escribe los Hechos de los Apóstoles. En estos libros se mencionan lugares, se mencionan nombres propios, se mencionan fechas. Entonces él, investigando estos dos libros y queriendo probar que este libro, lo que cuenta el autor no es real, él comienza a investigar. Y como saben, en estos últimos años la investigación científica, ¿no?, sobre la Biblia es arqueología. Él comienza a excavar, a hacer estudios serios. Saben, después de 15 años de estudio, ¿qué es lo que descubrió este hombre? 32 países, 54 ciudades, 9 islas fueron probados que son reales, que el autor menciona en el libro de Lucas, en el libro Hechos de los Apóstoles. Y el mundo quedó sorprendido al saber que este hombre, William, un ateo, se convierte al cristianismo y se vuelve el defensor de este libro sagrado, la palabra de Dios. Es apenas una de las historias que contamos, una de las evidencias, hablando de exactitud histórica. Podemos hablar de muchos otros temas que cada día se descubren, de que la Biblia, de que este libro es el libro sagrado inspirado por Dios y es un libro no de mitos, no de historias irreales, sino es la palabra de Dios, que realmente las cosas escritas en los evangelios acontecieron. Otra evidencia podemos encontrar el cumplimiento de sus profecías. Cumplimiento de sus profecías. El Antiguo Testamento, más o menos, hay más de 2000 profecías cumplidas. Apenas hablando sobre la vida de Jesús, los especialistas dicen que hay más de 300 profecías cumplidas, escritas en este libro, en la vida de Jesucristo. Algunos de ellos podemos ver, por ejemplo, la fecha de su nacimiento de Jesús. No solamente la fecha, la muerte, el bautismo de Jesús estaba profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 25. Estaba todo predicho. El lugar de su nacimiento. El profeta Miquías ya había dicho que Jesús iba a nacer en Belén. ¡Qué impresionante! Su nacimiento milagroso. Isaías 7:14 menciona el profeta. Las estrellas que anunciarían su aparición. Está en el libro de Romanos, o mejor dicho, Números 24:17. La muerte de Jesús. ¿En qué libro fue mencionado? Que todos sabemos, en algún momento lo hemos leído. En el libro de Isaías. Describe el autor cómo Jesús iba a morir, iba a ser crucificado, iba a ser maltratado, y realmente todo lo que el profeta había profetizado aconteció. Es una realidad.
Su resurrección estaba profetizado en el libro de Salmos, capítulo 16, verso 9 hasta 11. Ahora yo les pregunto, ¿será que eso nos da confianza? También las otras profecías que aún falta cumplirse un poco más, ¿será que se cumplan? Por ejemplo, una de las profecías más grandes, y es una de las esperanzas que tenemos el pueblo cristiano, la segunda venida de Cristo. ¿Será que también se va a cumplirse? Si todas las profecías se cumplieron, obviamente todo lo restante de las profecías se cumplirán así como está escrito en este libro. Porque este libro es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Ahora en la segunda parte vamos a responder la segunda pregunta. Ahora, ¿qué beneficios puede darnos este libro? ¿Cuáles son los beneficios que podemos extraer para nuestra vida de este libro? Claro que podemos encontrar muchos beneficios, y solo vamos a salir ganando. Primero beneficio, leer la Biblia te permite conocer a Dios. Yo quiero presentarles una diferencia entre dos palabras. Conocer de Dios, conocer a Dios son totalmente diferentes. Conocer de Dios es otra cosa. Conocer a Dios es otra cosa. Un ejemplo. Tú conoces a tu primo y tal vez ya no conoces, pero conoces de él, porque tú creciste con él, con tu primo, jugando, ¿no? Muchas veces estando juntos en la casa, comiendo, pasando en la escuela, conocías a tu primo. Mas ahora ya eres adulto, ya pasaron años y te desconectaste. Él está en otra ciudad, 10 años, 20 años. Con la ayuda de red social, tal vez estás sabiendo dónde él está, qué está haciendo, qué está aconteciendo en su vida. Estás conociendo de él. Estás conociendo de tu primo. Sí, sabes que es tu primo, es tu familia, mas tú no conoces. Conocer en experiencia es otra cosa diferente. Y ese es uno de los beneficios que nos trae este libro. Nosotros vamos a conocer a Dios solamente leyendo todos los días este libro. Y teniendo en mente que Dios está hablándonos a través de este libro. Sintiendo que Dios está conversando con nosotros. Cada palabra que leemos en este libro, Dios está hablándonos. Dios orientándonos. Dios ordenándonos. Dios dándonos orientaciones de cómo debemos vivir. De cómo debemos trabajar, de cómo debemos dialogar entre amigos o con los trabajadores. Dios nos habla. Cada día que estudiamos la Biblia, Dios está hablándonos. Ese es conocer a Dios, conocer en práctica. No conocer de saber, conocer de Dios, saber. Porque cuando tú preguntas a todas las personas por ahí en la calle, en cualquier lugar aquí en Brasil principalmente, todas las personas van a decirte que conocen a Dios, creen en Dios, mas ellos no conocen en experiencia propia a Dios. Tal vez aquí también no todas las personas conocemos, tenemos intimidad con Dios. Primer beneficio que mencionamos, que este libro nos ayuda, nos lleva a conocer, a tener experiencia con Dios. Tener experiencia, conversar, estar de cerca, sentir que Dios está con nosotros. Dios nos está protegiendo, Dios nos está guiando. Ese es conocer a Dios. Segundo beneficio. Leer la Biblia te da sabiduría. Puedes leer muchos libros, puedes ver los diarios de diferentes países, puedes ir a la universidad, a aprender a las escuelas, a los institutos. No sé por qué medios podemos conseguir conocimiento intelectual. Podemos bien tener cultura general, saber todo, mas eso no necesariamente es sabiduría.
Lo que la Biblia nos ofrece es sabiduría. Sabiduría es mucho más que inteligencia. Saben, hace algunos años atrás, Finlandia era el primer país en la educación. Yo imagino que los niños eran muy inteligentes, sabían todo, crecieron con tecnología, muy expertos. En los exámenes salían en primer lugar. Curiosamente, este país estaba en la estadística entre las familias que se desmoronan, el país donde acontece más divorcio, las familias que se destruyen, era también en primer lugar. Inteligencia, conocimiento, cultura general no necesariamente es sabiduría. Este libro nos ofrece sabiduría. Sabiduría es aprendemos, crecemos, comprendemos, aplicamos en nuestra vida. Y eso es posible solo cuando también conocemos a Jesús. Entonces nos tornamos personas sabias. No solamente sabios, también somos inteligentes, conocedores de la cultura. Este libro nos da ese beneficio que por otro medio no lo conseguiríamos, sino solamente la palabra de Dios. Eso es lo que dice en el libro de Salmos 119, 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Conocen personas que ni siquiera fueron a la universidad? Mas son personas que saben, son sabios, personas saludables, inteligentes también. Porque cada sábado que estudiamos la lección vamos aprendiendo inclusive cosas de la ciencia, estudios, muchas cosas, datos importantes. Y asimismo dice también el Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tercer beneficio, leer la Biblia te lleva a alejarte del pecado. La palabra de Dios, entender nuestra dependencia de Jesucristo permitirá, ¿no?, conocer a Jesús a través de este libro, permitirá que nos alejemos del pecado. Porque por otro lado, el pecado quiere llevarnos a la destrucción, quiere destruirnos. El pecado quiere destruir las familias, el pecado quiere destruir nuestra salud, el pecado quiere destruir la sociedad, quiere corromper a los países, a los líderes políticos. Eso es lo que trae el pecado. El pecado es infringir la ley de Dios, no obedecer, no tomar en cuenta la palabra de Dios. Más cuando nosotros leemos este libro nos lleva a alejarnos del pecado. Cada mañana que lees tu lección de escuela sabática, viene a tu mente, el Espíritu Santo te dice, Pedro, Juan, no sé cuál es tu nombre, más te dice, estás mal en esto. Tienes que cambiar, no estás poniendo tu diezmo, tienes que ser fiel. Si no leerías tu lección, si no estudiarías la Biblia, si no asistirías a un culto, no tendrías esa opción, no tendrías esa voz hablándote, queriéndote alejarte del pecado. Tal vez algunos pecados que tenemos en la vida y cada vez que lees la Biblia, Dios hablándote, aléjate de eso. Eso no te hace bien, con eso vas a acabar en el camino errado. Vas a destruir tu vida. Este libro nos aleja del pecado, nos lleva para lo contrario, para una vida mejor, alejarnos del mal y nos torna personas sabias, personas inteligentes, personas sanos emocionalmente. Eso es lo que nos trae también otro beneficio, este libro sagrado. Tal vez lo más interesante de este libro tiene poder de transformar vidas. Este libro tiene poder de transformar vidas que a los seres humanos nos pueda parecer imposible. Juan era un muchacho que él creció de niño pensando que un hombre puede vivir lejos de Dios, sin problema. Así que como todos los hombres que viven de esa manera, alejado de Dios, él comienza a vivir, comienza a trabajar, cada fin de semana se juntaba con sus amigos y finalmente comenzó a
divertirse, fines de semana, además de estar con sus amigos. Solo que cada vez que llegaba a la casa, era su rutina. Cuando llegaba a casa, él se sentía solo, se sentía vacío. Más o menos yo imagino como un globo inflamos, mas el globo es hueco, se infla. Mas si tiene hueco, se desinfla, vuelve a su tamaño normal, pequeño. Algo parecido parecía en su vida de este joven Juan. Se divertía, carcajadas se reían. Mas llegaba a casa, se sentía vacío. Siempre él pensó que la Biblia sería un libro de mitos e historias irreales. Entonces nunca hizo caso ni se importó leer la Biblia. Y sintiéndose tantas veces ese vacío, él comenzó a usar droga. ¿Qué creen que aconteció? Probó, pasó 1 año, 2 años, las cosas estaban complicando. Él pensaba que sería momentáneo, temporal, que usaría, después lo dejaría, mas nada parecía. Continuaba, pasaron 5 años, estaba peorando las cosas y finalmente comenzó a vender, traficar. Pasaron 14 años, estaba preso en las drogas. Sus padres, sus hermanos, todos los familiares estaban preocupados. Intentaron de una u otra forma ayudar a que él pueda salir de ese camino. Estaba difícil. 14 años hundidos en el mundo de las drogas. Y llevando a otros jóvenes. Dice un día, él asiste a una reunión de cumpleaños. En esta reunión ve un grupo de jóvenes diferentes. Jóvenes que no hablaban palabrones, se trataban bien entre sí. Y él pensó, ¿será que estos jóvenes me van a aceptar si me acerco? ¿Qué me van a aceptar? Y él se atrevió a acercarse. Y cuando se acercó, todos sonriendo, le saludaron y comenzaron a conversar, le trataron bien, le trataron súper bien y se sentía bien en ese momento, ¿no? Escuchó cantar ahí, Cristo un año más te dio. La fiesta era bonita, ¿no? La fiesta de los cristianos. Y al finalizar la fiesta, para su sorpresa, le regalaron una Biblia. Eran jóvenes adventistas. Le regalaron una Biblia. Por primera vez en su vida, comenzó a leer la Biblia. Comenzó a leer. A partir de ese momento, su vida cambió completamente. Después de 12 años, ya pasaron 12 años más o menos, desde que ese aconteció, desde que él comenzó a leer la Biblia, él se tornó un hombre diferente, un hombre que tiene una familia linda, sus hijos, gracias a este libro. ¿Cuánto poder puede tener este libro? Lo más impresionante de todas las evidencias, de todas las cosas que podemos ver, este libro tiene poder de transformar vidas. Algo que a los seres humanos nos puede parecer imposible. Mis queridos hermanos, yo puedo decir que nosotros, estando en la iglesia, probablemente aún todavía tenemos algunas luchas. Nos gustaría tal vez crecer, mejorar. Y como Pablo podemos decir, he corrido la buena batalla. ¿Más qué es lo que vamos a decir? ¿Hemos conseguido? ¿Será que nos sentimos satisfechos si conseguimos, si realmente estamos consiguiendo vencer tal vez los malos hábitos, vencer el pecado? ¿Será que conseguimos? ¿Realmente estamos consiguiendo? ¿Será que este libro está realmente transformando nuestra vida? Lo peor que podemos hacer es alejarnos de este libro, dejar de estudiar este libro sagrado, palabra de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es estudiar todos los días y dejar que este libro, a veces no te vas a darte cuenta, a veces
Uno mismo no percibe el cambio que puede acontecer en tu vida, mas otras personas van a ver el cambio que está aconteciendo en tu vida. Mas para ello es necesario leerla todos los días o dedicar lo mayor tiempo posible a leer este libro. De lo contrario, no será posible que este libro transforme nuestra vida. Porque la palabra de Dios en este libro mismo dice, nosotros para ir al reino de los cielos necesitamos tener el carácter de Jesús. Jesús era pecador, Jesús tenía defectos en su carácter. Jesús era el único hombre que vivió, que pisó esta tierra sin pecado. Y el mayor ejemplo que nos dejó Jesús es comunión, estudio de la Biblia. No hay otra manera. Estamos comenzando Semana Joven, todas las noches tendremos estudio de las profecías, temas interesantes, impresionantes sobre este libro sagrado. Estamos colocando ahora las piedras, los bases, para que esta semana podamos estudiar, creer, apreciar cada palabra que vamos a escuchar durante los 7 noches. Y el siguiente sábado acabaremos. Todos están invitados a que puedan asistir, aprender más acerca de este libro, conocer más a ese Dios todopoderoso, el Dios de amor que nos da en este libro. Podemos ver la expresión de su amor. Tú quieres en esta mañana decir, Señor, yo quiero apreciar tu palabra, yo quiero colocar en primer lugar tu palabra. Si este es tu deseo, tú puedes en este momento decir a Dios, Señor, he estado descuidando, tal vez he estado dando importancia a otras cosas. Ahora es el momento que tú puedes decir a Dios, Señor, yo quiero colocar en primer lugar en mi vida, el primer momento de mi vida es leer tu sagrado libro. Tú quieres decir en esta mañana a Dios.